bueno, porque... Recording is on. ¿Eso que salió? Bueno, no sé, supongo que es de la grabación. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy le vamos a dedicar este encuentro a ver fundamentalmente 3 artistas que Todorov analiza como pintores de la Ilustración, de este periodo que situamos durante el siglo XVIII, y que nos va a permitir ingresar a algunas problemáticas inaugurales de lo que vamos a ir desarrollando durante toda la cursada en torno al problema de la pregunta de qué es el arte moderno. Vamos a trabajar en torno a la figura de Antoine Watteau, de Hogarth y de Goya, y algunas cositas en relación, algunas pequeñas problemáticas en torno a la obra de Piranesi. Bueno, voy a arrancar yo con la obra, por eso pusimos acá el inicio, el proemio, la introducción, la fiesta como disolución de un mundo. Ese es el título que pusimos a esta suerte de comienzo del siglo XVIII en torno a la obra de Watteau. Watteau es un pintor francés que nace en la ciudad de Valenciennes en 1684. Es una ciudad flamenca que había sido incorporada al Imperio francés hacia ese final del siglo XVII. Watteau va a empezar su formación de muy joven, niño prácticamente, a los 11 años, como aprendiz de un pintor decorador que se llamaba Jacques Guérin, con quien va a finalmente llegar a París en 1802 como ayudante, como asistente, y va a transcurrir unos años allí en París. En 1709 va a intentar ganar una beca, la tan deseada beca del Gran Premio, esa beca para ir a estudiar a Roma. Saca un segundo premio, no entra. Así que bueno, después de esa derrota se vuelve unos años a su ciudad natal, donde se va a ganar la vida básicamente copiando obras de algunos clásicos fundamentalmente flamencos. Allí, en la misma ciudad de Valenciennes, va a conocer a uno de los redactores del Mercurio de Francia, un periódico importante para la época, que es Antoine de la Roque, quien lo va a introducir en el mundo de la ópera y del teatro. En 1712 va a volver a París, va a volver a intentar suerte en el mundo del arte y se presenta con una serie de óleos a la academia y finalmente es incorporado a la Academia Francesa, para la cual tiene que presentar una obra de ingreso, que es lo que se acostumbraba para la época. Cada miembro de la academia tenía que presentar una obra encargada en torno a un tema, fundamentalmente histórico, mitológico, religioso. Bueno, en este caso no le ponen límites temáticos y es ahí que Watteau va a presentar esta obra emblemática con la que inaugura el género de las fiestas galantes, que es el embarque para la isla de Citerea, que ustedes tenían el video ahí en aulas web para poder ver el análisis propuesto sobre esta obra. Bueno, si bien él es aceptado por la academia, digamos que no es un pintor, recordemos que estamos en los comienzos del siglo XVIII, la obra de Watteau se va a desarrollar fundamentalmente en el pasaje, digamos, de lo que fue la muerte de Luis XIV y el comienzo de la regencia de Luis XV. Es un pintor que no es contratado por la corte ni por la iglesia, no le hacen encargos, y por lo tanto tiene que ganarse la vida como puede, digamos, ¿no?
quiénes son, ¿no?, los que compran la obra de Watteau. Algunos coleccionistas menores, no tan importantes, una burguesía que se está constituyendo como ese ese comienzo de lo que sería el mundo de las galerías, de los marchands de arte en París, pero no participa de ese circuito, digamos, de encargos para la corte, ¿no? De hecho, la crítica de la época tampoco reconoce demasiado la obra de Watteau. El mismo Diderot, que es el crítico de la ilustración dieciochesca, tampoco le destina demasiada importancia a la obra de Watteau, un pintor que además muere muy joven, a los 37 años, en 1821 de tuberculosis. Digo estos datos porque de alguna manera también nos permiten adentrarnos en su obra, ¿no? Esta condición un poco marginal de pintor de un mundo que todavía sigue estando regido por el orden del antiguo régimen, o sea, por ese orden religioso y cortesano, pero que sin embargo él no ingresa, ¿no? Bueno, en esos años en que Watteau comienza a moverse en París, él se va a vincular fundamentalmente al mundo del teatro, de la ópera, y va a estudiar con un pintor que es su maestro, que es Villot, que es el que le va a acercar de alguna manera todo el universo de la comedia del arte, de las imágenes, de la iconografía, digamos, de la comedia del arte. Y vamos a comenzar entonces con esta obra que se llama Gilles, Gilles o Pierrot. Es un óleo de grandes dimensiones, mide un óleo sobre tela, mide 1,84 m por 1,49 m. Casi podríamos decir que tiene una escala de tamaño natural. Podríamos pensar que es el retrato, es un encargo que le hace un amigo que es actor, que parece que se había hecho famoso por actuar este personaje, que es Gilles, y que entonces Watteau pinta este óleo para funcionar como un cartel en una cafetería que tenía este actor. Entonces podría también ser un retrato de este amigo, pero también hay quienes dicen que es un autorretrato, ¿no? Bueno, no tenemos certeza, no podríamos decirlo, porque no hay fuentes para asegurarlo, pero lo que sí podemos decir es que la figura del Pierrot, o del Gilles, como lo llama Watteau, es una figura recurrente en muchas de las pinturas de Watteau, y que tienen que ver justamente con este universo de la comedia del arte. Para esto quería decir algunas cositas respecto de este género teatral, o este tipo de teatro, que es la comedia del arte, que va a surgir en Italia en el siglo XVI, que se va a expandir al resto de Europa, fundamentalmente en el siglo XVII, con mucha profusión en Francia, en esta Francia del siglo XVII. Son compañías itinerantes que fundamentalmente actúan en las calles o en las ferias populares, y que se caracterizan, a diferencia del teatro clásico, en que no relatan, por un lado, sus personajes, no son actuaciones de personajes singulares que actúan una historia, sino que son personajes que actúan determinados roles estereotipados y que justamente no narran grandes historias clásicas de superhéroes o de superhombres, perdón, de la historia, como en el teatro clásico, ya sea en la vertiente de la comedia o del drama o de la tragedia, sino que en ese itinerar por los pueblos van a construir improvisaciones a partir de la actuación de estos roles, tomando elementos de
historias de los pueblos, de ese momento, noticias del día. Por lo tanto, lo que van a narrar o sobre lo que van a versar estas obras es sobre la cultura popular, básicamente, ¿no? Bueno, estos personajes, hay varios personajes, está la colombina, está el médico, el médico en este caso, en esta obra, es el viejo médico enamorado que aparece sobre el burro, y acá está la equivalente a la colombina, y el Pierrot, representado acá en este tamaño casi a escala natural, decíamos, en este primer plano, lejos de representar una figura alegre, jocosa, es una persona bastante, pareciera estar ensimismado, con un fuerte tono melancólico en esta postura un poco desgarbado, que no participa ni de esta expresión feliz del doctor, ni tampoco de esta sorpresa de este personaje, o sea, está como en otra situación, digamos, ¿no? El Pierrot o el Gilles es una variación que toma el Pedrolino, en la figura del Pedrolino de la comedia italiana, que es mucho más jocoso, más divertido, y hay una transformación del pasaje de la comedia italiana a la comedia francesa a esta figura del Pierrot melancólico, ¿sí? Esta figura que se ha convertido en un personaje víctima de un amor no correspondido, ¿no? Es el eterno enamorado de la luna, que por lo tanto anda siempre como pensando justamente con la cabeza en la luna, y este personaje aparece recurrentemente en muchos de los cuadros, de los óleos que Watteau le va a dedicar a la comedia del arte, y este dato nos llevaría también incluso a poder pensar que es una suerte, por eso algunos sostienen que puede ser también un autorretrato, una suerte de alter ego de Watteau, un artista que tampoco en la vida real pudo consumar una vida amorosa, pudo conquistar, pudo construir una familia, y es el eterno itinerante solitario, ¿no? Bueno, me gustaría detenerme un poco en esta escena que construye Watteau, en esta forma compositiva, este espacio en el que Watteau ubica a estos personajes que son actores y que por lo tanto nos están remitiendo al mundo de la ficción, ¿no? Porque no son personajes del mundo real, sino que son actores que están en su investidura de actores de la comedia del arte, pero que no están en un escenario, no están actuando esa comedia del arte, sino que están en un paisaje, están en un entorno natural, han saltado del escenario para habitar este mundo real, y cabe la pregunta de cómo es ese mundo real, ¿no? ¿Cómo es este paisaje? Que por otro lado, el punto de vista que nos propone Watteau en esta imagen es muy particular. Watteau mismo no está al mismo nivel que Gilles, ¿no? Está más abajo. Y por otro lado, estos compañeros que están, ¿dónde están ubicados? ¿No? Están como en un pozo, como si nos remitiera a ese foso del teatro, pero por otro lado, la comedia del arte sucede siempre, especialmente en ámbitos callejeros o en teatros populares. Y por otro lado hay algunos otros elementos, como es la aparición de esta escultura, que produce un extrañamiento de ese entorno natural, de esa suerte de paisaje que construye Watteau, que nos lleva a la pregunta si en realidad esta escena es una escena más que real, una escena onírica, ¿no? Una escena que nos habla de la imaginación justamente del artista, o incluso de la imaginación del propio Gilles, ¿no? Como si estos personajes estuvieran en realidad hablándonos de ese mundo imaginario del protagonista. Vamos acá. Perdón.
Decimos un pintor entre la celebración y la tragedia, ¿no? Otra vez, volvemos acá, en esta otra obra en la que aparece el Pierrot, el Gilles, acá de espaldas, en esta obra que él llama el cuarteto musical. Otra vez un escenario, que si bien es un escenario natural, es un escenario que está enrarecido, es un escenario en el que las esculturas nuevamente asumen un extrañamiento casi como si cobraran vida, y encontramos a los personajes de la comedia junto con unas señoritas que son espectadoras, ¿no? Entonces otra vez es la pregunta de si esto es el terreno de la ficción, del espectáculo, o es el de la vida, ¿no? Entonces, en esta ambigüedad, Watteau está haciendo saltar, digamos, por un lado, a los actores de la ficción a la realidad y a los espectadores de la realidad a la ficción, ¿no? En una ambigüedad que nos hace preguntarnos sobre cuál es el mundo que habitamos, ¿no? Cómo es ese mundo en el que están estos personajes. ¿Y por qué hablamos de un pintor entre la celebración y la pérdida? ¿Cuáles son los grandes temas sobre los que va a versar la pintura, toda la pintura de Watteau? Fundamentalmente es la celebración del amor, de la música, del baile, del placer, ¿no? Ahora, perdón, acá quería ir, ¿no? Otra vez una escena donde los actores están con los espectadores, ya se encuentran otra vez en un entorno natural, en una atmósfera, tanto incluso la propia peregrinación a la isla de Citerea, si recuerdan en el video, nos está mostrando un entorno. Ese entorno está, como dice Todorov, está sobrenaturalizado, ¿no? Es como que nos remite a una irrealidad, ¿sí? A un espacio cuasi onírico, más que ideal, ¿sí? Watteau no solamente hace transcurrir estas escenas teatrales, ficcionales, en un espacio natural onírico, sino también esas fiestas galantes que nos presenta Watteau, estas pequeñas escenas de cortejo amoroso, como esta, como las dos primas, donde coloca esta figura de espalda que nos corre del lugar, de la escena amorosa, hacia la pregunta por qué sucede con esta figura, a quién espera, un vacío, una incompletitud, ¿no? Un estado de una acción que no se consuma, ¿no? Todas las escenas amorosas de Watteau quedan en suspensión en ese estado previo a la consumación, ¿no? Es el cortejo, es la seducción del baile, es el placer, ¿no? de la música, pero no hay nunca una consumación concreta del acto amoroso, ¿no? Como si ese mundo de imposibilidad, ¿no? Ese mundo de imposibilidad fuera lo que definiera finalmente estas situaciones que nos plantea Watteau, ¿no? Entonces hay como una gran contradicción, ¿no? Como que si uno mira en una primera mirada estas obras de Watteau, lo que encontramos es un gran canto al hedonismo, a la celebración y al placer, pero luego, si nos vamos acercando, vamos a encontrar no solamente estos rasgos de ambigüedad, ¿no? En que las esculturas se vuelven un poco humanas, ¿no? Y empiezan a convivir con estas personas
reales, o los actores, que son ficciones, conviven también con los seres reales, sino que el modo en el que Watteau pinta estos personajes justamente nos está hablando de una imprecisión de la forma también, ¿no? Hay un modo en ese procedimiento pictórico, en ese lenguaje pictórico de Watteau, que también refuerza esa sensación de algo que no termina de tomar forma, digamos, ¿no? Como algo que está en estado de efímero, ¿no? De algo que se está diluyendo, ¿no? Un estado de disolución. Entonces, esta atmósfera tan etérea, tan cuasi inmaterial, reforzada a su vez por una gran materialidad expresiva de la pincelada de Watteau, también nos permite hablar de que Watteau está tratando de darle forma a este mundo, ¿no? que está, en la medida en que lo pinta, se va diluyendo, ¿no? O no encuentra los límites formales delimitados, ¿no? Y donde ese paisaje se empieza a fundir con la escena, con el cuerpo, ese paisaje natural también tiene una gran indefinición, digamos, ¿no? Que refuerza también esto que decíamos de una sensación de irrealidad, de algo que no termina de suceder y que queda en el plano o de la imaginación o de una sensualidad onírica, ¿no? Esto nos lleva a ver, perdón, ya lo vimos, a esta idea, a este fuerte carácter que también encontramos en la obra de Watteau, que es este carácter melancólico, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea, por un lado, de celebración, intento de celebrar el amor, el placer, el baile, el goce, pero por otro lado, un gran sentimiento de pérdida, ¿no? Es como si en esa celebración estuviera incluida también la muerte, ¿no? La disolución, lo que se está permanentemente muriendo, ¿no? Y en este sentido volvemos a esta idea de Watteau como, o la fiesta, ¿no? Este pasaje del teatro, decíamos, del escenario al mundo real, es el pasaje del teatro a la fiesta, ¿no? O sea, Watteau nos hace habitar a estos personajes en el mundo real para llevarnos a la fiesta. Una fiesta que además nunca termina de consumar lo tan deseado que es el encuentro amoroso, ¿no? Entonces, esa no duración, esa fugacidad, que a pesar de todo, él intenta darle una forma, ¿no? Como si quisiera habitar ese instante de placer, ese instante carnal, pero como si Watteau fuera realmente consciente de que esa fugacidad finalmente es una gran pérdida, ¿no? Y esto lo hace profundamente moderno, ¿no? Lo hace habitar un estado, esto lo vamos a ir viendo, que es un gran signo de la modernidad, como es la conciencia, es tener conciencia de que algo se está perdiendo, de que algo finalmente se está disolviendo. Ese mundo, que es el mundo justamente del antiguo régimen y de la fiesta cortesana, ¿no? De esa fiesta cortesana que ha dejado de habitar la corte y ha pasado a habitar el mundo natural, es la última gran fiesta de esta clase hedonista que es la aristocracia. En ese lenguaje pictórico que decíamos recién, hay también un gran rasgo de modernidad respecto de cómo Watteau también está pensando la pintura, ¿no? En sus años. De acá quiero ir a esta otra pintura, que es la muestra de Hersaint. Es un gran óleo sobre lienzo de 1720. Es la última pintura que hace Watteau por encargo para su amigo galerista Marchand, que es Hersaint.
Vamos a acercarnos. Y tomo esta obra porque me interesa también detenerme en cómo son estos pequeños detalles que habitan esta gran obra, que es un encargue que le hace Herrnsheim como un cartel también, otra vez un cartel publicitario, para colgar afuera de su galería, para llamar a los clientes, ¿no? Entonces, Watteau hace una representación de cómo es este espacio de una galería de estos años, ¿no? Estamos hablando en 1720, recordemos que los primeros salones artísticos en París se van a realizar a partir de 1725 y recién los museos de arte se van a construir, se van a inaugurar hacia finales del siglo XVIII. Por lo tanto, los espacios por los que circula la pintura y también los pequeños objetos lujosos de colección, son estas galerías, ¿no? Estas galerías abiertas por coleccionistas de esa burguesía en ascenso, de una aristocracia que se seculariza y también se vuelve comerciante de arte, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener en todos los detalles para no demorarme tanto. Hay muchos análisis sobre esta obra, pero me interesa pensarla como una metapintura de Watteau, es decir, una pintura que también habla de la pintura, más que representar sencillamente cómo es un espacio de una galería de esos años. Hay una serie de referencias que nos permiten hacer una lectura de los detalles, no solamente por cuáles son las pinturas que elige Watteau para colgar en esta galería. La mayor parte son desnudos mitológicos, pero son desnudos que él prácticamente no pintó, más que en sus bocetos, en sus estudios, en los cuadernos, no tiene un desarrollo del desnudo, Watteau, pero sí elige colgar en esta galería, la mayor parte son desnudos mitológicos, que nos habla del gusto de la época, ¿no? También del consumo de la pintura de la época. En este rinconcito tenemos a unos ayudantes del galerista que están embalando, sería en modo de pregunta, están embalando un retrato de Luis XIV, muy interesante, que esta mujer está mirando como un gesto de atravesar ese momento histórico e ingresar a un momento nuevo, ¿no? Hay quienes dicen que este personaje del centro es Watteau, que invita galantemente a esta muchacha a ingresar a la galería. Vamos a ir, a ver, porque acá tengo los detalles, me había olvidado. Bueno, acá teníamos este detalle, ¿no? En el otro rincón hay un pequeño detalle que es una cita a una obra de alguien muy influyente en la obra de Watteau, que es Rubens, sobre todo lo que va a tomar de esa tradición barroca es la sensualidad de Rubens, ¿no? Y bueno, acá hay un homenaje, un claro homenaje en este perrito tomado como cita de esta obra de la coronación de María de Médicis de Rubens. Y acá también, bueno, puse, aunque es de la obra anterior, esta cita que algunos vinculan entre este personaje y la cabeza de la medusa de Caravaggio. Bueno, y el estado del gusto de la época, decíamos, cada uno de estos cuadros que ubica sobre estas pequeñas escenas, en realidad remiten a esta escena, ¿no? Acá hay una referencia a esta galantería, ¿no? Entonces, lo que vemos allí, ahí arriba de estos dos personajes, es Venus y Amor, ¿no? Y los personajes de Venus y de Marte. Y así en cada una de estas escenas representan distintos cuadros que tienen un poco que ver con estas acciones que se suceden, ¿no? En este caso vemos un pequeño detalle de la mujer de Herrnsheim que está mostrando
unos objetos, ¿no? Un neceser, un objeto de toilette y un espejo. Bueno, y acá vemos, ahí, bueno, todas tienen una explicación, no me voy a detener ahora para no estar tanto en eso, pero sí quiero ir perdón, acá, a este detalle y con esto quiero terminar, que es un detalle que me interesa porque tiene que ver esencialmente con una discusión al interior de la concepción de la pintura, ¿no? Son dos coleccionistas, supuestos compradores, que están mirando esta gran obra oval, que es una escena con ninfas, que puede ser Diana y Calixto, no se llega a apreciar muy bien, que está mostrando el galerista. Y lo que me interesa compartirles acá es una propuesta que nos hace Daniel Arás en el libro sobre el detalle en la pintura, que es la manera en que se mira un cuadro, que es toda una discusión histórica, desde Vasari en adelante, respecto de cuál es la distancia para mirar un cuadro, ¿no? Y históricamente, la distancia para mirar un cuadro es una lejanía porque es la distancia que nos permite reconstruir esa mímesis de tridimensionalidad espacial, ¿no? Y bueno, se suceden a lo largo del siglo XVII y XVIII también toda una serie de discusiones respecto de esto, en la que los teóricos definen que hay que mirarle un cuadro de lejos para no descubrir el artificio de la maquinaria pictórica, ¿no? Porque la pintura no es la pincelada y esa minuciosidad del detalle particular, sino que es la totalidad, ¿no? Esa lejanía que nos permite ver la ilusión, ¿no? Esa ilusión que nos propone la pintura. Y acá Watteau está tomando partido y nos está diciendo que un especialista en pintura, como son estos coleccionistas que supuestamente van a invertir en este cuadro, están mirándolo de cerca. Y Watteau, de alguna manera, según Daniel Arase, está tomando partido en el sentido de decir, bueno, la pintura también es este gesto de la pincelada, este carácter personal de la pincelada en el cuadro, ¿no? Y eso lo acerca también de alguna manera a las problemáticas de la pintura moderna, de los pintores modernos, que también se van a preocupar por estas discusiones que hacen estrictamente al dispositivo del lenguaje pictórico en sí. Bueno, me quedo hasta acá y después, chicas, si quieren, retomo lo de Piranesi sobre las ruinas. Dale, bueno, avanzamos entonces hacia Inglaterra, si les parece. Voy a empezar a compartir yo cuando dejes vos, Fabi. Esperen que no encuentro. ¿Qué hago? Pone eso, dejar de compartir. ¿Salió? Sí. A ver. Un segundo. Ahí cuando se vea, ustedes me avisan. Sí. ¿Sí? Tengo que cargue. Pongo en modo presentación. Bien. Bueno, siguiendo con este recorrido por los pintores y en este caso también grabadores de la ilustración, queríamos detenernos un poco también en la obra de William Hogarth en Inglaterra. Hogarth es un artista que nació en Londres y que desarrolló su obra principalmente en la primera mitad del siglo XVIII, muere en 1764, y por varios motivos que vamos a ir tratando de explicar en la clase, es considerado una figura pionera en el desarrollo del arte moderno inglés. Como habrán visto, bueno, en el teórico grabado de Lelé, su obra más conocida son las series de pinturas y también de grabados, que son grandes ciclos narrativos donde él cuenta a través de estas imágenes y también de texto historias que satirizan
las costumbres y los excesos de las diferentes clases sociales en esa Inglaterra del siglo XVIII. Una nación que tiene ciertas particularidades que es necesario tener en cuenta también para entender las particularidades de la obra de Hogarth, y que son muy distintas de la situación que veíamos en Francia, ¿no? Como un estado absolutista. Inglaterra tiene un régimen de una monarquía constitucional, es decir, que hay un parlamento que limita el poder del rey. La corte no tiene la misma magnitud que tenía en Francia. Hay una carta de derechos por la cual los ciudadanos gozan de mayores libertades individuales. Como sabemos, es también un momento de transición al capitalismo industrial, una serie de vertiginosas transformaciones que van revolucionando las tecnologías de producción de manufacturas. Y también es un momento, por supuesto, de emergencia de un estilo de vida urbano. Londres se convierte en la metrópolis más grande de Europa en este momento, a medida que la población va migrando del campo a la ciudad. Por tanto, también es un momento de aumento de la clase media, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esa clase media tiene unos contornos mucho más definidos y un poder adquisitivo mayor que en cualquier otra parte del mundo. En esta primera mitad del siglo XVIII, la clase media inglesa no tiene parangón en ningún otro país de la Europa continental. Y esto digo que es importante porque nos lleva a preguntarnos qué tipo de imágenes consumía o qué imágenes podían interesar a esta clase media, esta pequeña burguesía y también una alta burguesía que se empieza a confundir incluso con la aristocracia, ¿no? ¿Qué imágenes podía consumir? Por un lado tenemos los grandes retratos de aparato o los ciclos mitológicos del barroco, ¿no? En estilo barroco, que la aristocracia podía encargar para decorar sus palacios, que claramente no era el tipo de imagen que iba a buscar esta pequeña burguesía. Tampoco tenemos un arte religioso, porque ustedes saben que Inglaterra, como país protestante, que en el siglo XVII recibió además el impacto del puritanismo, no tenía un desarrollo iconográfico de ese tipo. Las imágenes, la iglesia anglicana las asociaba más bien a una forma de idolatría y por tanto no tenían lugar en el culto. Entonces hay como una necesidad de gestar un lenguaje que de alguna forma hable de esta experiencia de vida de esta nueva clase, de su sensibilidad, de sus principios morales, que de alguna manera pueda interpelarla, ¿no? Y que sea una imagen que esté ávida por consumir. Es la época del surgimiento de la novela realista, ¿no? Que es el tipo de consumo literario que va a llegar a esa burguesía, ¿sí? Las novelas de Henry Fielding, o de Richardson, o de Daniel Defoe, una narración en prosa donde las historias son verosímiles, donde hay personajes reales, ¿no? de carne y hueso, donde se mezcla la picaresca, lo satírico, el sentimentalismo en algunos casos y el moralismo. Y Hogarth, en sintonía con estos desarrollos en las letras y en el teatro, también va a desarrollar un tipo de relato visual que pueda responder y moldear ese gusto de la burguesía, observando principalmente lo que pasa a su alrededor, las costumbres, a sus contemporáneos, y lo que pasa especialmente en las calles de Londres, ¿no? Es una artista que recorre las calles, que toma bocetos, que está atento a esa vida moderna tan transitoria, fugaz, inmóvil. Y es en ese punto que podemos empezar a reconocer esa modernidad de Hogarth de la que yo les hablaba, en el punto en que nos alejamos de, como dice Todorov, ese universo de los grandes hombres y nos adentramos en el mundo de la gente común, de las personas corrientes, que por supuesto Hogarth va a tratar con una carga irónica, con un aspecto por momentos burlesco que deje en evidencia sus falencias, sus hipocresías, y por tanto es un gran satirista y un gran observador de la vida contemporánea, ¿no? Y ese ser de su tiempo, como vamos a ver después con Nochlin, es un poco lo que preanuncia el realismo, lo que va a ser el realismo en el siglo XIX.
Y como decía recién, uno de los grandes protagonistas de estos ciclos, además de estos personajes corrientes y por momentos un tanto ridículos para nosotros como espectadores que nos podemos reír de eso, va a ser la ciudad, ¿no? La ciudad de Londres, como ese espacio de contrastes, ¿no? Donde se conjugan por un lado el caos, la miseria, pero también la belleza. ¿Y qué tipo de belleza va a ser también la pregunta? Tenía ganas de empezar comparando una obra de Canaletto con una de Hogarth, porque Canaletto también trabaja en Inglaterra, la nobleza inglesa era una de sus mayores clientas, y por eso Canaletto viaja entre los años 40 y 50, y realiza este tipo de vistas, de vedutas, como las que realizaba en Venecia para los turistas del Grand Tour. Y en realidad no hay grandes diferencias, ¿no? con esas imágenes para el consumo turístico que veíamos para el caso veneciano con esta vista del puente de Westminster, donde claramente el Támesis casi que se puede asemejar o asimilar a un canal de Venecia, ¿no? Cambian los hitos arquitectónicos, por supuesto, pero es una imagen pintoresca, agradable, que mantiene un punto de vista alejado de la ciudad, ¿no? Nos ofrece un panorama, una ciudad en todo caso que podemos reconocer como agradable, próspera, festiva, en este caso es un día de fiesta, pero no nos dice mucho más acerca, por supuesto, ¿no? de los habitantes, de lo que pasa en el interior de las calles, porque Canaletto como paisajista y vedutista mantiene ese punto de vista lejano. Hogarth, en cambio, como inglés, como una persona que está preocupada más bien por un tipo de pintura atenta a las costumbres, se adentra en las calles que él transita, en las que vive, y en las historias de sus personajes. En este caso tenemos un aguafuerte de una de sus últimas series, que tienen un tono más bien didáctico, que están ligadas a campañas destinadas a cambiar los hábitos de las clases populares, en este caso el alcoholismo, como un factor que además incidía en el aumento del crimen. Y es claramente una visión entre trágica y cómica, ¿no? Donde hay una profusión de motivos y de personajes, de situaciones inverosímiles casi, pero al mismo tiempo que generan bastante miedo y preocupación, ¿no? Como una mujer que deja caer a su hijo, o personas que empeñan sus últimas pertenencias para comprarse una botella de ginebra. Y es esa la vida que va a habitar Hogarth y que va a buscar representar en este tono entre moralista, realista, satírico, como parte de ese caos y de esa miseria de la ciudad. Pero también hay una contraparte que tiene que ver con un tipo de belleza que no es la belleza clásica, la belleza absoluta, sino más bien una belleza de lo contingente, de lo singular, como nos presenta en el caso de la vendedora de camarones, ¿no? También una mujer corriente, que es captada casi como en una instantánea, no solo por el encuadre, sino también por el tipo de pincelada, totalmente abocetada, suelta, fluida. El foco está puesto en el rostro, ¿no? con un grado de acabado más claro, que también nos hace pensar si es un retrato o una pintura de género, ¿no? Está ahí como a medio camino entre las dos, y que nos habla de esa contingencia, de esa fugacidad, y de una posibilidad de encontrar belleza también en eso transitorio y en esa vida moderna, como dice Todorov, como si una vendedora ambulante cualquiera pudiera ser tan bella como una Venus. Y en ese sentido, si retomamos el tema de la querella de los antiguos y los modernos, claramente vemos que a su manera Hogarth también se pone del lado de los modernos. Como decía, por el tipo de pincelada, pero también la idea de que la propia contemporaneidad también es válida y es igual o incluso más válida que los grandes temas de la antigüedad. Entonces, antes de avanzar con las series, quería volver
un momento sobre este autorretrato y hablar un poco más de algunos datos biográficos de Hogarth, porque creo que también nos va a ayudar a entender ese rol de artista moderno y un poco por qué elige representar los temas que elige, ¿no? Especialmente en sus series. Como habrán leído en ese capítulo que les dejamos de la pintura de la ilustración, Hogarth tuvo una infancia un poco difícil, porque su padre es mandado a la prisión de deudores cuando él era bastante chico. Había tenido un emprendimiento fallido, un café en el que solo se pudiera hablar latín, ¿no? Que por supuesto estaba destinado al fracaso. Era una persona bastante humilde, pero educada, era un profesor de lenguas clásicas. Y por tanto Hogarth empieza a trabajar desde chico para mantener a su familia y vive en barrios desfavorables de Londres, ¿no? Entonces es un mundo que él está mirando con un ojo agudo desde esa edad temprana. Luego, cuando él tenía unos 14 años, si no me equivoco, ingresa al taller de un grabador de plata, ¿sí? Se dedica a aprender el oficio, graba objetos tipo utilitario, vajilla, cajas de relojes, y eventualmente, algunos años después, termina abriendo su propia tienda, donde además se dedica al grabado de ilustraciones para libros, tarjetas comerciales, carteles, escudos de armas, etcétera, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es una formación académica propiamente dicha. Además, la Royal Academy de Londres recién se va a fundar en 1768, es decir, después de la muerte de Hogarth. Y en ese contexto él tiene contacto además con todo un universo de imágenes que no es solamente el de los grandes maestros del pasado, sino también el del grabado popular. No obstante, esa no es su única formación, también va a asistir al taller de James Thornhill, que es uno de los pocos pintores con cierta reputación en Inglaterra, es decir, nacidos en Inglaterra, porque esto también es algo a destacar de ese contexto de la Inglaterra georgiana, es que no había un gran desarrollo local de las artes. La mayoría de los artistas que eran favorecidos y a quienes se les encargaban obras por parte de la aristocracia eran artistas extranjeros, principalmente franceses, también italianos, y se consideraba como una obra de menor calidad o de menor prestigio la de los artistas locales. Tolkien era uno de los pocos que sí tenían un nombre y cierto prestigio. Y Hogarth estudia con él dentro de una formación sentada en la tradición barroca. Y decía que me interesaba este retrato, este autorretrato de Hogarth en relación a su figura como un artista moderno, porque él nos está presentando, es una pintura que es un manifiesto, podríamos decir, ¿no? Nos está presentando cuáles son sus intereses, cuál es la fuente de su obra, se está asentando y afirmando como un artista con una individualidad, una personalidad y una estética propias, y cada elemento de este autorretrato tiene un significado particular. Por ejemplo, los 3 libros sobre los que se apoya este autorretrato de Hogarth, ¿no? Que es como una pintura dentro de la pintura, eso también como una afirmación de su oficio. Son libros que si uno se acerca y hace zoom puede ver en el lomo que dicen Shakespeare, Swift y Milton, ¿no? Es decir, nos está diciendo que las fuentes sobre las que se apoya literalmente su pintura son la sátira, la poesía épica, el teatro. Por otro lado, también nos presenta su paleta, su herramienta de trabajo, que tiene marcada esta línea serpentina sobre la que él teoriza en un tratado de estética que publica en la década del 50. Interesante también pensar que es la época en la que la estética como disciplina filosófica adquiere autonomía, paralelo a la estética de Baumgarten, por ejemplo. Y justamente lo que teoriza a partir de esta línea serpentina es la necesidad de variedad y expresión en la pintura, ¿no? En oposición a una estética demasiado regida por la armonía, la composición balanceada, más al estilo clásico, sino una estética de la variedad.
Y por otro lado, el elemento cómico también podríamos pensar es el perro, su perro, en primer plano, como una referencia a la naturaleza, por un lado también puede ser, y también como un juego de palabras entre pug, la raza de este perro, y la palabra inglesa pugnacious, que es algo así como pendenciero, ¿no? Como si se estuviera definiendo en su carácter Hogarth a través de ese juego de palabras. Entonces me parecía que era interesante ver los autorretratos de Hogarth, no solo este, sino otros que ha pintado en su vida, a veces están pensados como manifiestos, ¿no? de su credo estético y de su personalidad. Entonces, ahora sí podemos ir avanzando para hablar un poco de las series, estas series que comienza a realizar en 1730 con La carrera de la prostituta, una historia de una mujer provinciana que llega a Londres y es engañada e inducida a ejercer la prostitución, y que Hogarth define, ¿no? todas estas series como dentro de un subgénero que llama los temas morales modernos, ¿no? Haciendo énfasis en la modernidad, es decir, en el carácter de su tiempo, de estas obras que hablan de su contemporaneidad. Por otro lado, el adjetivo moral como una referencia a la observación crítica de las costumbres. Y, por supuesto, todas tienen un carácter narrativo que las conecta con el teatro. Hogarth, además de formarse como pintor y como grabador, concurre asiduamente a los cafés de Londres, ¿no? Como espacios de sociabilidad por excelencia, donde se codea con dramaturgos, con actores, escritores, filósofos, que van también nutriendo su mirada sobre el arte. Y para él entonces estas series se piensan de algún modo teatralmente, algo que lo puede conectar por un lado con la tradición barroca en la cual se formó, pero también con este influjo del teatro. Y dice esto: me he propuesto tratar a mis personajes como un dramaturgo, mi cuadro es mi escenario y los hombres y las mujeres mis actores, quienes por medio de ciertas acciones y gestos representan una pantomima o un espectáculo mudo. Es interesante porque uno realmente en su obra puede ver esa necesidad de contar a partir de algunos elementos propios del teatro, como pueden ser la dimensión temporal, ¿no? Estas series que a veces tienen desde 2 hasta 12 escenas, pueden ser series bastante largas, donde cada imagen va narrando un momento de la historia, esa dimensión temporal que es propia de una obra teatral, él la repone de esta forma en la imagen. También la elocuencia de los gestos y la representación del movimiento muchas veces, ¿no? Porque es bastante habitual en Hogarth que haya una suerte de acción suspendida o congelada, ¿no? A partir de la cual podemos inferir qué pasó inmediatamente antes y qué sucederá a continuación. Y a eso se suman una serie de fuentes y de herencias de la tradición de las artes visuales que vamos a ver en un momento. Como decía, por supuesto, el barroco, una obra de Thornhill que puse acá para que vean quién era este artista. También la tradición del rococó, con Watteau. Hogarth viaja a Francia en 1743 y puede ver la obra de varios artistas franceses in situ. También tenía una colección de grabados de Watteau en su poder. Y es una obra que, por supuesto, no se asemeja en lo temático ni en el tono a la obra de Watteau. De hecho, Watteau va a satirizar muchas de estas fiestas galantes, justamente mostrando la consumación del acto sexual que quedaba velado en las obras de Watteau, pero sí le interesa a nivel plástico, ¿no? Por un lado, el tema de la pincelada, de esta cualidad pictórica de las obras, por otro, a nivel compositivo, cómo organizar grandes grupos de personajes, la representación de los atuendos, de las telas, de las texturas. Todo eso va a ser particularmente influyente en Matrimonio a la moda, que es como su serie más importante y más conocida, que claramente estaba destinada a satisfacer un gusto más bien a la francesa, ¿no? Y toma muchos elementos de las fiestas galantes, por más que su tono y sus temas sean totalmente distintos.
pero también, más allá de las bellas artes, retoma aspectos, como decía antes, ¿no? De las estampas populares, anónimas, como en este caso, donde hay una vivacidad y un tono picaresco, a veces irónico, donde hay una profusión de detalles para contar una historia, ¿no? Lo que Antal llama una suerte de realismo acumulativo, que es algo que vamos a ver mucho en las series de Hogarth, y también otros artistas que trabajan en la tradición del grabado, pero que tienen una formación académica y de alguna forma hacen de nexo entre las bellas artes y el arte popular, como es Calot, un grabador barroco francés. Y la referencia por ahí más obvia que podemos señalar es la de la pintura de género holandesa. Aunque, como dice también Todorov, en Hogarth hay como un ir un poco más allá de representar estas clases populares y sus actividades, para pasar de lo típico a lo concreto, ¿no? No obstante, hay artistas como Sting que añaden una cuota de sarcasmo y de una suerte de alboroto que va a ser particularmente atractiva para Hogarth. Entonces, me voy a apurar porque ya nos queda poco tiempo. Quería mostrarles simplemente para que veamos una serie completa, las 4 etapas de la crueldad. Como decía antes, en referencia al Callejón de la Ginebra, estas son series que tienen un carácter explícitamente didáctico, lo mismo que Laboriosidad y Pereza. Son series que estaban destinadas a acompañar campañas públicas en contra de ciertos vicios, ciertas acciones que iban en detrimento de la sociedad. En este caso acompaña la campaña de Henry Fielding, que lo vimos como novelista, pero también era magistrado y era amigo de Hogarth. Él escribe una serie de estudios sobre las causas profundas del aumento en las tasas de criminalidad en Londres, y lo que Fielding dice básicamente es que hay que atender a las causas subyacentes, no solamente asentarse en un punitivismo, ¿no? En que solamente se acuse a quienes ejercen activamente los crímenes, sino también qué pasa con la indiferencia, qué pasa con las personas que no están haciendo su trabajo, como en este caso estos niños que están totalmente sin supervisión de ningún adulto. Son niños de un barrio carenciado, que están en la escuela de una parroquia, y sin embargo están libremente torturando animales como una suerte de diversión, y eso es lo que Hogarth dice es la escuela de la crueldad, ¿no? Donde los niños sin ninguna supervisión y ante la indiferencia de los adultos pueden ejercer los actos más crueles sobre los indefensos, que son los animales. Y el protagonista de esta historia es este muchacho, Tom Nero, cuyo apellido, como suele ser en el caso de las series de Hogarth, es una referencia o es un chiste, porque Nero es Nerón en inglés. Sabemos que era este emperador romano conocido por su carácter tirano y cruel, brutal, ¿no? Y ese niño, sin supervisión adulta, a medida que avancemos en la serie, vamos a ver que crece y sigue desarrollando acciones brutales, ¿no? En este caso, moliendo a golpes a su caballo, ya convertido en un cochero, y a quienes transportan ese coche es a los magistrados, ¿no? Que también están siendo ridiculizados acá, y eso es lo interesante de las series de Hogarth, que no es un moralismo sentimental y unilateral, sino que siempre nos está mostrando las dos caras. Por un lado, el que ejerce activamente la violencia y el que permite que suceda por acción o por omisión, ¿no? Los responsables últimos, en realidad, en este caso, serían los magistrados, de evitar que estos actos de crueldad sucedan. Y también, siguiendo esa tradición de la estampa popular, vemos que hay una profusión de motivos y de pequeñas historias adentro de la gran historia que apuntan a reforzar esa idea de una crueldad que está extendida y normalizada en la sociedad, al punto que nadie la ve, ¿no? Y en este caso avanza hacia la crueldad hacia una persona, hacia un ser humano, como es este niño que está a punto de ser atropellado. Y un montón de otros detalles, como estos carteles donde se anuncian peleas de gallos, boxeo, ¿no? Como en formas de entretenimiento que también están contribuyendo o reflejando ese
estado de corrupción y de decadencia social. Y siempre un texto que ancla el significado de la imagen y que va contando la historia, los nombres de los personajes, casi como una especie de historieta, ¿no? Es como un antecedente de la historieta. Y son obras que estaban pensadas para circular estrictamente en forma de grabado, porque Hogarth muchas veces hace pinturas primero y luego grabados que comercializa. En este caso, esta serie solo se hizo en grabado, y Hogarth pensaba hacerla con menor calidad técnica para que fuera más barata, en un papel menos costoso, y que pudiera ser accesible a las clases más bajas de Inglaterra, incluso aunque no la compraran directamente, que pudieran ser adquiridas para pegar en las tabernas o en los talleres, y que de alguna forma pudieran ser vistas y pudieran servir como aleccionadoras. Tom se termina convirtiendo en un asesino, incita a su amante a que robe para él, y la termina matando por miedo a que lo denuncie. Toda esa historia se nos explica a través de la carta. Es una escena desgarradora porque literalmente el cuerpo de la mujer, que además estaba embarazada, está cortado. Los vecinos lo descubren y descubren, por supuesto, las armas, todos los objetos que había robado, y es denunciado y mandado a la horca, lo cual nos lleva a la última etapa, la crueldad, donde otra vez tenemos esta doble visión, ¿no? Del que ha ejercido la crueldad como criminal, pero también la justicia como una forma de venganza que no se diferencia mucho de esa crueldad que veíamos en las escenas anteriores. En este caso los cirujanos, ¿no? El cuerpo de Tom, que ha sido retirado de la horca, es utilizado para diseccionarlo y para dar una clase de anatomía. Es una escena realmente que linda con lo grotesco, ¿no? En especial en representación de este cuerpo que está siendo destripado. Y una suerte de referencia a esa primera escena en el perro que se come su corazón como un acto casi de justicia poética. Y entonces, para cerrar con Hogarth y no demorarme más, solamente señalar también la importancia de estas estampas en la construcción de un campo autónomo para el arte, ¿no? Porque si bien todavía estamos muy limitados en términos de un mercado, esas estampas empiezan a posibilitar que Hogarth trabaje no solo para la aristocracia, como efectivamente lo hacía, de hecho llega a ser el pintor sargento del rey, sino también que pueda elegir sus temas y el modo de abordarlos y la mirada desde la cual representar estos temas morales modernos a través del grabado como una forma de circulación alternativa, dirigida a otro público, por supuesto, a esa clase media emergente que puede adquirir estas estampas, no solamente para coleccionarlas, sino incluso viéndolas, como decía recién, ¿no? En las vidrieras o colgadas en una taberna. Y ese punto es particularmente importante para entender esta modernidad de Hogarth. Incluso él llega a promover que el Parlamento apruebe una ley para proteger los derechos de autor de los grabadores, porque sus series fueron tan exitosas, sus primeras series, que empezaron a ser copiadas con menor calidad artística y a precios mucho más bajos por copistas, básicamente, que se quedaban con esas ganancias y por las que Hogarth no recibía ninguna regalía. Entonces me parecía que está bueno tenerlo en cuenta, esto, el tema de la circulación de grabados, como una primera forma de alcanzar esa autonomía de la esfera artística, o la posibilidad de que el artista trabaje no solamente por encargo, sino también eligiendo sus temas y la forma de abordarlos. Si lo quieran, podemos pasar a Goya y ya terminar. Ahí va. Y pestaña de Chrome, ¿no? Bueno, yo voy a ser extremadamente breve. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno. Voy a ser extremadamente breve porque
estamos ya fuera de tiempo y tienen que hacer un práctico, ¿verdad? Entonces, bueno, esta última parte la llamé final de juego, final de siglo. Indudablemente es el fin de siglo, la ubicación cronológica, por un lado, de la figura de Goya, y por otro lado, la síntesis de la expresión de esta pintura o de estas imágenes de la Ilustración, de acuerdo al encuadre que va a dar el texto de Todorov y el resto de la bibliografía, y las ideas y las descripciones y el análisis que realizaron tanto Fabiana como Inés, tanto para Watteau como para Hogarth, como los dos artistas claves, digamos, de estas encuadres respecto de las dos imágenes que elegí de Goya. Luego, sobre Goya vamos a hacer un pequeño videíto, a pesar de, como decíamos el otro día, la proliferación de información acerca de él es vastísima, pero digamos, para cerrar estas caracterizaciones, el juego de Goya es un juego que toma de alguna manera esta en correspondencia, casi en constelación, ese momento primero de las fiestas galantes, no tanto por conocer a los artistas franceses o en particular a Watteau, porque en realidad su formación primero es en Italia, y desde Italia a través de Mengs hay un contacto con la academia clásica, de la cual reniega desde el primer día, desde joven, desde muy joven. Pero bueno, en la etapa en la cual él entra a trabajar como pintor de la corte, un joven Goya que viene de hacer pintura religiosa, recibe este encargo, que ustedes saben, de una serie de tapices, de bocetos para tapices, para el Escorial, como para otros centros vinculados a la corte de Carlos IV. De la serie del Escorial hay unos 6 tapices, del cual, bueno, yo elegí el Pelele, que entra en diálogo con la boda y con el columpio, y que, bueno, es en realidad la reinterpretación de este clima de fiestas galantes, que, bueno, justamente Watteau es la expresión no necesariamente optimista por excelencia, como va a ser la tradición rococó de un Boucher o de Fragonard, sino que por el contrario, esto que ha señalado Fabiana es muy claro. Pero bueno, en el caso de los tapices reales de Goya, la interpretación de las fiestas galantes del juego se combina básicamente con ese estado del espacio urbano y de los juegos, que esos juegos más bien que de una aristocracia se tratan más bien de los sectores popular, o en todo caso la aristocracia española, si participa de las representaciones de la pintura de Goya, es mucho más plebeya que la aristocracia francesa, o incluso que la burguesía inglesa. Y el Pelele, digamos, también llama la atención a los diferentes espectadores a lo largo de la historia y de los investigadores, porque, bueno, se trata de este juego en el cual un muñeco se lo hace saltar, se lo hace brincar hasta que caiga, ¿no? Y esa caída, esa manipulación, es leída como en una doble, obviamente en una ambivalencia, en un doble sentido, de si estas jóvenes muchachas en una estructura aparentemente tan cerrada, tan estricta, de la cultura monárquica y de la cultura aristocrática, de alguna manera, y religiosa, de alguna manera en los sectores populares pareciera que es el matriarcado, respecto del patriarcado, el que está funcionando más fuertemente. Entonces, ¿el Pelele es un muñeco o es un joven? ¿No? Y aparece esta ambigüedad que, bueno, queda planteada allí para pensarlo. En ese contexto de pasaje
de lo que es el pintor de cartones a el pintor de la familia real, y ya avanzada en una edad mediana con sus problemáticas personales, sus problemáticas vinculadas a la sordera y además a su interpelación del clima monárquico y de las ideas iluministas que comparte con sus amigos, van a aparecer, y frente a la Inquisición, van a aparecer los caprichos, que también es una variante de este género de la Ilustración que se ve a través de otras representaciones en Canaletto, en Piranesi, incluso en algunos artistas de las fiestas galantes. El capricho como un subgénero vinculado a la agudeza, a la singularidad, a la imaginación y a la fantasía. En el caso particular de Goya, él realiza una colección de 80 estampas en agua fuerte y agua tinta, que va a tener la particularidad, como en Hogarth, de inaugurar su autonomía o este comienzo de un campo artístico moderno, en la medida en que se aleja de los géneros y de los comitentes respecto de la corte y de la aristocracia española, y decide lanzar en un diario de Madrid la venta del álbum con 80 grabados, ¿no? De esos 80 grabados, que todavía se siguen estudiando, se vincula estas ideas de cómo armar la serie. No necesariamente la serie tiene una secuencia temporal, la numeración es casi caprichosa, pero hay subtemas. Uno de los subtemas es el de las brujerías, el de los aquelarres, que luego más tarde lo va a hacer en las pinturas negras. Y además también consta el epígrafe, como para marcar a través de un título o de una frase, si son de su autoría o fueron tomadas de Moretín, queda ahí la ambigüedad, pero básicamente se trata de un juego en el cual él está planteando de manera satírica, grotesca, su visión, su interpelación a las costumbres religiosas, a lo que él considera una cierta hipocresía de esa sociedad española anquilosada. En particular elegí el Capricho 70, que es la devota profesión, porque un poco es la ambigüedad entre la profesión de la maestra del hacer y de la brujería, ¿no? Entonces, él escribe en el Diario de Madrid, como se dice, y no queda claramente la distinción, se trata de un diario firmado por él y luego uno apócrifo, que esto está en el Museo del Prado, y en algunas de las investigaciones dentro del Archivo Histórico Nacional, ¿no? Juras obedecer y respetar a tus maestros y superiores, barrer, desvanes, hilar, estopa, tocar, sonajar, etc. Pues hija, ya eres bruja, sea enhorabuena, ¿no? Y es su manera justamente de poner en una situación de quiebre, de observación, también las consideraciones respecto de los géneros, respecto de su iconografía de lo femenino, su iconografía de las brujerías y de los aquelarres, de un mundo al revés, ¿no? Como en la tradición de los grabados populares, respecto de ese canon religioso, ese canon aristocrático, ese canon de creencias, y más bien justamente mirar del lado de lo satírico y de lo grotesco ese otro mundo. Y de esta manera también inaugurando la posibilidad de una comercialización a partir de un sistema de producción diferente, que es
el del grabado, con también una apelación a la libertad estilística, a dejarse atravesar por una belleza singular, por la ausencia de reglas. Esto es parte de lo que él va propugnando y de alguna manera establece en ese fin de siglo una síntesis de los artistas que vimos y de algunos otros que seguramente vamos a seguir mirando ahora en el espacio del práctico. Bueno, cierro acá, así ya los dejo. Dejo de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. Vuelvo. Hey. Estás ahí todavía. Interrumpo. Me quiero ir. No me puedo ir.